Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a su canal Rivas Informativo, la conexión a la información. Habla para ustedes Carlos Manaure desde La Victoria, municipio Rivas, estado Aragua, Venezuela, para llevarle a todos ustedes lo más importante hasta el momento. Y antes de comenzar, nos complace invitarlos a suscribirse a nuestro canal Rivas Informativo y así apoyar a la comunicación popular. Somos Rivas Informativo, la conexión a la información, y comenzamos con esta noticia importante del pasado fin de semana, el viernes, cuando regresaron a Venezuela 252 venezolanos que fueron literalmente secuestrados en Estados Unidos y enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Como todos sabemos, este hecho ocurrió en marzo, luego de que en Estados Unidos se desatara una persecución, digamos, muy frontal contra los migrantes, y más contra los migrantes venezolanos, pues con la excusa de pertenecer a una banda ya exterminada, conocida como el Tren de Aragua. Estos señores de la Casa Blanca se empecinaron en perseguir a los venezolanos solamente por tener un tatuaje o tener esta nacionalidad. La persecución contra los migrantes comenzó a partir del comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump. Todos sabemos que Donald Trump es un integrante, casi vamos a decirlo así, de lo que fue algún día el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan está en la Casa Blanca. Pero la persecución contra los migrantes no es porque sea delito en Estados Unidos ser migrante, no. En Estados Unidos es delito ser migrante pobre, porque el segundo al mando en la Casa Blanca, el senador Marco Rubio, es hijo de migrantes, un migrante más. ¿Por qué decimos que Marco Rubio es un migrante más siendo nacido en los Estados Unidos? Pues en una de las órdenes ejecutivas firmadas en la Casa Blanca por el presidente Trump es eliminar la nacionalidad por nacimiento en los Estados Unidos. Es decir, si alguien nació en los Estados Unidos, en Norteamérica, no quiere decir que sea norteamericano, no es estadounidense. Y si eso aplica para los migrantes, también directamente aplicaría contra el señor Marco Rubio. El señor Marco Rubio, a partir de la firma de esa orden ejecutiva, deja de ser norteamericano. Ya es hijo de cubanos y él habla el perfecto español, y aparte, muy importante, que fue criado dentro de un ambiente familiar de narcotraficantes, nada más por ahí. Bueno, en fin, estos venezolanos fueron llevados a cárceles en los Estados Unidos y posteriormente trasladados como delincuentes, esposados, les raparon el cabello y fueron humillados, torturados por varios meses en un centro de confinamiento para el terrorismo en El Salvador. Una vez que se llevó a cabo esta violación de los derechos humanos, el gobierno nacional, liderizado por el presidente Nicolás Maduro, se empeñó en rescatar a esos muchachos, a esos venezolanos y venezolanas, venezolanas y niños venezolanos. Ese mismo día viernes,
Cuando llegó en la mañana, durante la mañana, regresaron también 7 de 14 niños que fueron separados de sus padres, porque envían a las madres, le arrebatan a sus hijos y posteriormente los envían a la mamá, y después al niño lo dejan secuestrado. ¿Quién sabe en qué condiciones? Recordemos que en Estados Unidos la pedofilia y el tráfico de órganos infantil es una industria, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque Estados Unidos no es el país de las libertades, como lo hacen llamar. No existen derechos humanos, ni siquiera para su propia gente. Recordemos el caso de George Floyd, quien decía no puedo respirar, y aún así fue asesinado. No fue que murió en un acto de policíaco, no, fue asesinado por un policía cuando lo detuvieron, solamente por ser negro, porque ese es el único delito que se comete en Estados Unidos: ser negro o ser migrante latinoamericano. Pero si eres migrante latinoamericano, pobre, ojo con eso, migrante pobre, porque como les dije anteriormente, el señor Marco Rubio es hijo de migrantes, pero es rico, ¿no? Otro venezolano, el señor que se hace llamar Marco Música, es venezolano, migrante, con tatuajes, pero es rico, tiene mucho dinero, que ha obtenido malponiendo a la mujer a través de las redes sociales, ¿no? Y eso no es ningún chiste, no es ninguna comedia. Hay muchos venezolanos como Patricia Poleo, que es prófuga de la justicia venezolana por el asesinato de un fiscal en Venezuela. Ella salió huyendo, pero tiene mucho dinero y vive en Estados Unidos, protegida. No existe ese aval de la persecución política, no. Se persiguen solamente a los migrantes que son pobres, de clase popular. Aquí en Venezuela se acabó eso de la pobreza, de que yo soy pobre, no. Clase popular, que somos la gente del barrio, la gente del urbanismo, la gente de la calle, el obrero, la secretaria, todos somos clase popular. En fin, el presidente Nicolás Maduro Moros se llevó ese triunfo diplomático al rescatar a 252 venezolanos que estaban secuestrados en el SECOR. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que ha convertido a ese país centroamericano en cuna del colonialismo político en Latinoamérica, porque es una cárcel donde llegaron esos muchachos sin juicio, sin ningún tipo de proceso judicial, sin haber cometido delitos en Estados Unidos ni en El Salvador, y los tuvieron ahí encerrados. Al principio, que cuando ellos llegaron a El Salvador, el presidente Nayib Bukele utilizó esa figura de los migrantes para extorsionar al presidente Nicolás Maduro a través de un intercambio para darle libertad a unos agentes de la CIA norteamericana detenidos en Venezuela, capturados infraganti en el acto, tramando el magnicidio del presidente Nicolás Maduro Moros. Nada más por ahí, terroristas y cómplices, algunos políticos que fueron cómplices, cometieron delito contra la patria venezolana y estaban detenidos
con el debido proceso, juicios, abogados, visita de sus familiares, procesados judicialmente. Como dice el presidente Nicolás Maduro, fue un precio muy alto porque rescatamos a inocentes por terroristas. Eso fue al principio. A partir de ese momento se fueron dando esas negociaciones entre el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, y autoridades norteamericanas. En estas discusiones, según voceros del gobierno, en ningún momento se habló con el presidente de El Salvador. Así que cuidado con eso. El presidente de El Salvador solamente fue un títere, fue el payaso del circo que secuestró a estos muchachos. Que llegaron allá, los humillaron, los maltrataron, los torturaron. Según testimonios, ya ellos acá en Venezuela dicen que ellos regresaron muy golpeados, les dispararon subiendo al avión de retorno, les dispararon y algunos llegaron con lesiones graves, con lesiones de consideración. Nayib Bukele tomó esa actitud contra los venezolanos cuando estos regresaban porque el negocio que él tenía se vino abajo. ¿Cuál negocio de Nayib Bukele? Nayib Bukele cobraba, tal cual un negrero, cobraba $6 millones mensuales por mantener a estos venezolanos detenidos en El Salvador. $6 millones mensuales se ganaba Nayib Bukele. Que eso no eran para hacer autopistas, no era para mantener un hospital o para levantar una escuela, no. Esos $6 millones iban única y exclusivamente para los bolsillos de Nayib Bukele. Por eso decimos que en este espacio se cayó el negocio de Bukele, el negocio de Nayib Bukele, porque primero no fue tomado en consideración al momento de conversar el rescate, porque esto sí fue un rescate, porque esos jóvenes estaban viviendo en carne viva el infierno en la tierra, porque estaban encerrados y le decían que era por 100 años, 30 años, 40 años, sin haber cometido delito alguno. Pero la presión internacional se vino sobre Nayib Bukele. Hasta el Papa León XIV también se levantó su voz contra esta maniobra abominable de Nayib Bukele contra los venezolanos. La Iglesia Católica, a través del obispo en El Salvador, también levantó su voz en contra de esta actitud terrorista nazi de Nayib Bukele. Tanto así que venezolanos no fueron más enviados a El Salvador. Ya han sido como 40 vuelos de rescate directamente de Estados Unidos, de Honduras y México, con venezolanos que estaban detenidos en cárceles, en campos de concentración en Estados Unidos, solamente por ser migrantes pobres. Repito, hay migrantes que son de mucho dinero que no los tocan porque pertenecen al poder económico norteamericano, pero son migrantes. Al fin son migrantes, así que no nos caigamos a coba con eso de la persecución racial contra los latinoamericanos de Centro y Suramérica, porque también los
nicaragüenses, guatemaltecos, hondureños y mexicanos están en la lista, pero se empecinaron con este negocio de Nayib Bukele como tal cual un negrero de perseguir, torturar a los venezolanos. Los tenía ya planificado para hacer trabajos de esclavos, iban a hacer mano de obra para que pagaran su estadía en esa cárcel, imagínense, ¿no? Algo muy tenebroso por parte de Nayib Bukele. Nicolás Maduro Moros, el presidente de Venezuela, se lanza nuevamente una victoria contra el imperio norteamericano y los fascistas que hacen vida en Venezuela, la oposición de la extrema derecha, que también habían pedido que nuestros migrantes fuesen llevados a terceros países. Bueno, y salió El Salvador, no El Salvador, el presidente de El Salvador, levantando la mano, yo soy, y fueron llevados hacia ese país. Ya sabemos quiénes fueron los que propiciaron la persecución contra los venezolanos en El Salvador y Estados Unidos, con la eliminación de los paroles, los beneficios migratorios que había ofrecido el presidente Biden para los venezolanos, fueron todos eliminados por el presidente Donald Trump, ¿no? Y al fin y al cabo todo esto fue un negocio para Nayib Bukele, porque fueron 6 millones de dólares mensuales por 4 meses. Son 24 millones de dólares que se ganó este fascista, pero quedó muy mal parado ante la opinión pública mundial con esta actitud. Venezuela sigue recibiendo a sus migrantes, está rescatando a los niños secuestrados, porque son niños que son separados de sus padres y no se sabe dónde están. Solamente el presidente Nicolás Maduro Moros y el doctor Jorge Rodríguez, que son los quienes llevan la batuta internacional, están haciendo todas las gestiones y sacrificando lo que deban sacrificar por rescatar a estos niños y a todos los migrantes, hombres, mujeres y niños. Es algo de lo que nosotros vamos a estar pendientes. El gobierno racial, el gobierno racista que está en Estados Unidos, en algún momento tendrá que terminar. Y ya se escuchó la voz, eso no nos alegra para nada, de Barack Obama, que dice que si yo regreso, también regresan los migrantes. A nosotros no nos alegra para nada que Obama llegue a la presidencia de los Estados Unidos, porque él fue quien firmó el decreto donde se pone a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos. No el gobierno de Venezuela, sino a Venezuela, una amenaza extraordinaria para los intereses de los Estados Unidos. Y bueno, ya están hablando de que si Obama regresa, regresan todos los migrantes. Pero total, que en Estados Unidos de Norteamérica no existe el sueño americano. Existe la pesadilla americana, igual para sus ciudadanos, que no tienen derecho ni siquiera a protestar, ni siquiera derecho a la vida. Y eso es lo que pasó en Texas, tantos muertos por desastres naturales, y eso solamente lo resuelve la mano del mercado. Quien tenga dinero para recuperar su vivienda, sus bienes materiales, ese es quien podrá recuperarlo. Si no, no se quedará en la calle. Aquí también vivimos desastres naturales, como en el estado Mérida, y ahí estuvo el presidente Nicolás Maduro al pie del cañón con las víctimas, dándole las esperanzas de vida. Venezuela queda acá en
Venezuela queda acá, al sur de América. Al sur de América. Estamos en América, en el corazón de América. O sea, si puedo decir con mucha franqueza, con mucha libertad, que el verdadero sueño americano está en Venezuela. Si te gustó esta conversación, te invito a que te suscribas a nuestro canal Rivas Informativo, la conexión a la información, y así estarás apoyando a la comunicación popular. Somos Rivas Informativo, la conexión a la información. Se despide, complacido por tu sintonía, Carlos Manaure, desde La Victoria, municipio José Félix Rivas, estado Aragua, Venezuela. Gracias por tu atención. Volveremos.